Bueno, pues buenas noches. Es un Buenas. gusto, como siempre, estar con ustedes aquí en las sesiones académicas del Colegio de Ginecología de Morelos. Y en esta ocasión nos toca hacer la revisión bibliográfica del mes de septiembre. En esta ocasión tenemos el tema de valoración cervical y SLUSH como predictor del parto pretérmino. Vamos a revisar 3 artículos muy interesantes, sobre todo porque esta patología está cambiando bastante en cuanto a la conducta que se está manejando. Tu pastelito ahorita. Actualmente la incompetencia cervical, la coriomioitis, tienen un manejo bastante agresivo, bastante intervencionista. Y hoy en día vamos a revisar artículos que pueden cambiar nuestra conducta al respecto. Para iniciar la sesión, le dejo la palabra al doctor Mario Alberto Rueda, presidente del colegio, para que nos dé la bienvenida y nos presente algún asunto general. Doctor Rueda, adelante. Nuevamente, muy buenas noches. Por aquí el doctor Vino tiene su micrófono abierto. Perdón. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en nuestra sesión bibliográfica. Hice extensivo la invitación a los presidentes de los colegios de la región 6, a la cual pertenecemos. Por aquí encuentro al doctor Rodolfo Mamanida. Probablemente sea de la región 6. Bienvenido. Y pues daremos inicio. Tenemos 3 artículos sobre el tema y no quito más el tiempo. Buenas noches. Sí, Adelante, doctor Mario. Sí, doctor Rueda. Muchas gracias, doctor Rueda. Bueno, para iniciar la revisión bibliográfica, ya saben la temática, cada ponente va a presentar un resumen del artículo y al final haremos una mesa de discusión de los 3 artículos. Vamos a iniciar con un artículo de la doctora Susana Soto, que nos habla acerca del SLUSH en los pacientes como un marcador de inflamación amniótica con y sin microorganismos. Entonces, doctora Soto, le dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, ahorita el artículo que vamos a comentar es un artículo, bueno, publicado en el 2018. Se realizó en Japón y, bueno, es un estudio de tipo retrospectivo. Igual, quiero ver si puedo compartir la pantalla. Permítame. Bueno. Es un estudio, bueno, donde se tomaron en cuenta 105 pacientes, las cuales tenían... Si gusta, Susana, Y se puedes evaluaron entre la compartir semana pantalla, ¿sí? 20 y 21. Gracias. Interno, ¿no? Y que ha sido, bueno, identificado por ultrasonido. Aquí ellos como principal, bueno, diseño, lo que quieren es relacionarlo, bueno, obviamente con cultivos positivos, ¿no? A qué tales adversos con los que está ligado, ¿no? Ellos, bueno, seleccionan a un grupo de pacientes del 2006 al 2015, es un estudio de corte retrospectivo. Y también, bueno, obviamente se establece en aquellas pacientes que tuvieron cambios cervicales, contracciones uterinas regulares dentro de las 6 horas o más, así como también dilatación o cambios en la longitud cervical, ¿no? Antes de la semana 37. Y bueno, obviamente utilizaron también, bueno, el diagnóstico por ultrasonido para observar la presencia de SLUSH a través de un transductor transvaginal, ¿no? También se le realizó cultivos de tipo, bueno, aquí lo interesante de ese artículo es que se realizó por técnica de PCR la detección de los microorganismos, que obviamente no solamente por cultivo, ¿no? Sino también por detección ya de PCR, ¿no?
Y también se evaluó los niveles de interleucina 8. Ya una vez que nacían los bebés, se hizo el estudio histopatológico para determinar si había datos de coriomielitis o no. Y también, bueno, se midieron los niveles de glucosa y de leucocitos, ¿no? En sangre materna, ¿no? Entonces, de esta muestra que ellos, bueno, recolectaron, encontraron datos muy interesantes en cuanto que muchos de los cultivos que se hacían eran negativos. Incluso de las técnicas de detección con PCR que hicieron para detectar sobre todo micoplasma y ureaplasma, que son los patógenos más frecuentemente identificados como agentes de parto pretérmino, no se encontró, digamos, cambios significativos, ¿no? Lo único que sí se observó es que había un mayor riesgo de disminución de la longitud cervical. Y también se estableció como resultados perinatal adverso la necesidad de terapia intensiva neonatal en embarazos menores de 32 semanas y de 34 semanas. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, pues ellos, en cuanto a los dos grupos, obviamente con la presencia de slush por ultrasonido y no slush, de pacientes que tenían clínica de parto pretérmino, aquí, bueno, se identificaron obviamente, bueno, una edad promedio de 32 años contra 31.5 en el grupo de no slush. Y también, bueno, pues normalmente en el grupo de slush que llama la atención, era un grupo de pacientes que tenían edad gestacional de 22 semanas, comparado con las que no tenían, o sea, que tenían la clínica de parto pretérmino, más no presencia de slush por ultrasonido, pues tenían 26 semanas, ¿no? Aquí, bueno, obviamente llamó la atención en cuanto a lo que observaron, que ese grupo de pacientes, las que tenían slush, desarrollaron parto pretérmino en un 73%, comparado con el grupo que no tenía slush, ¿no? Y también sirvió de predicción porque este grupo presentó más riesgo de longitud cervical corta. No hubo cambios significativos en los grupos, tanto en la presencia de glucosa, o sea, no había datos de hiperglucemia como respuesta, ni tampoco de leucocitosis. Lo que sí llamó la atención es que los niveles de interleucina 8 que se midieron sí estaban más elevados en el grupo de slush. Se hicieron algunas mediciones de los cultivos y realmente fueron muy pocos las bacterias patógenas identificables como tal en las pacientes que tenían slush, ¿no? Y también llamó la atención que las pacientes que no tenían slush, también había crecimiento bacteriano importante, pero no tenían la presencia como tal de los depósitos intracelulares, ¿no? Que se observan cerca del canal cervical, ¿no? Hay cierta discrepancia en este caso sobre qué lo origina, que no se establece como tal que, o sea, digamos, se piensa que son porciones de vermix. Unos autores hablan que también pueden ser biofilm de algunos microorganismos. Y obviamente, ya como hallazgos finales de este artículo, ¿qué es lo que concluye? Y que es una conclusión, obviamente, que hay que tomar con mucha reserva. También aquí ahorita vamos a comparar un poquito los artículos originales de donde se empezaron a hablar los primeros términos del barro de líquido amniótico, ¿no? En este caso, a ellos lo que les llamó la atención es que efectivamente que las pacientes que tenían slush, ellas tenían más riesgo de parto pretérmino, peores resultados perinatales adversos, es decir, prematurez, mayores necesidades de terapia intensiva, ¿de acuerdo? Y también el único detalle es que ellos no encontraron una asociación con microorganismos detectables por PCR, o sea, no encontraron un incremento de infección a nivel infeccioso en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, ese estudio como debilidad lo que tiene es que es un estudio de corte retrospectivo, o sea, no fue un estudio prospectivo, sino de los resultados que se obtuvieron cuando nacieron, se fueron de forma retrospectiva a ver qué habían reportado los cultivos y todo eso. Entonces, esa es como la deficiencia de este artículo, ¿no? Sin embargo, ellos concluyen
y es algo que yo creo que es la aportación más importante del artículo, es que se asoció con un estado inflamatorio muy importante por los niveles de interleucina 8 que se habían medido en este grupo de pacientes, obviamente detectados por amniocentesis cercano, obviamente, a la inminencia de parto pretérmino, ¿no? Y que también el SLU nos permite predecir que hay mayor riesgo de incremento de parto a corto plazo, así como de resultado perinatal adverso y de necesidad de terapias intensivas neonatales, ¿no? Así como de cervix corto. Ellos hacen aquí una recomendación un poquito de reserva, porque ellos dicen que como no encontraron una asociación con microorganismos, ellos no recomiendan de forma rutinaria, si encontramos slush, administrar antibiótico, hasta obviamente tener los cultivos, ¿no? También aquí hablan un punto interesante porque hay otros investigadores que hablan que la presencia de slush no solamente está relacionado con patógenos bacterianos, ¿no? O microorganismos intracelulares, que son los más frecuentes como ureaplasma y micoplasma, sino que también se debería buscar virus, que todavía también no tenemos algún antecedente de qué tipo de virus serían los que podían provocar esta inflamación intraamniótica. Y también hay otro grupo de que está estudiando Candida albicans como probable causa o etiología de la presencia de slush, ¿no? Entonces, les voy a mostrar tanto rápidamente los artículos originales de Romero, que son, obviamente, que es el pionero en cuanto a este término, y lo que obviamente habían encontrado en las primeras aproximaciones, ¿no? En el artículo original, bueno, que es de hecho es como una, bueno, pues obviamente una imagen del mes, ni siquiera es un estudio de revisión de prospectivo y así. Ellos decidieron, obviamente, reportar un caso, ¿no? En donde observaron, obviamente, la presencia de slush y deciden hacer una punción. Y en ese líquido que ellos extrajeron, obviamente tuvieron, o sea, resultados positivos en las tinciones de gram positivos, ¿no? De cocos gram positivos, entre los que encontraron obviamente Streptococcus mutans, Mycoplasma hominis y Aspergillus flavus, ¿no? Entonces, obviamente, él fue de los pioneros y, bueno, pues ahora sí que el experto en cuanto en el síndrome de parto pretérmino, de que habla de la presencia y la asociación de slush como dato de una sospecha de infección intraamniótica, ¿no? Y también, bueno, se hace referencia a este mismo artículo del japonés del profesor Yoneda, del artículo de Espinosa, donde efectivamente ellos hacen la significancia clínica de la asociación de infección intraamniótica con la presencia de slush, ¿no? Que ellos, obviamente, que son artículos de mucho peso, por lo que aquí la recomendación, y obviamente tomarlo con reserva, ¿no? O sea, que muchas veces a lo mejor ya no vamos a poder demostrar la presencia de microorganismos, porque el slush puede ser resultado de una infección previa, pero obviamente ante el riesgo de acortamiento cervical y de parto pretérmino, realmente sí debemos apoyarnos de la terapia antimicrobiana hasta el momento, que es la recomendación que se hace de forma general, ¿no? Cuando tenemos la presencia de slush, ¿no? La aportación importante también es que nos habla de un síndrome complejo inflamatorio, porque claro, cuando muchas veces hacemos el diagnóstico, la paciente piensa que su bebé está infectado y posiblemente ese efecto solamente de la infección como tal de las membranas, no del bebé, ¿no? Entonces, ese artículo creo que la aportación más importante es de que hablamos de un estadio, de un estado inflamatorio y que esa es la consecuencia de esos depósitos que observamos por el ultrasonido, ¿no? Obviamente no podemos olvidarnos de la reserva, de la evidencia que se hace la recomendación de aplicar terapia antimicrobiana, porque obviamente en los estudios, en los casos reportes preliminares que se hicieron, pues se documentó la presencia de cocos gram positivos, ¿no? Entonces, eso es como a grandes rasgos. De todos modos, al final, bueno, envió el resumen del artículo que revisamos en esta ocasión.
Sí, doctora Soto, pues Esto por el un momento. artículo muy interesante, doctora. Y como usted bien dice, Roberto Romero, uno de los perinatólogos que tiene más experiencia en esta área, lleva ya casi 30 años, médico venezolano, que se encuentra en Detroit. En Detroit ha hecho su carrera, ha trabajado mucho en lo que es la fisiología del cuello cervical y está realmente empapado en esta área. Y como usted decía, doctora, una vez que encontramos este slush, pues el uso de antibióticos que puede ser útil realmente para tratar a la paciente. Y para tal efecto, la doctora Cruz Gutiérrez nos va a presentar un artículo referente al uso de antibióticos cuando se encuentra slush en el líquido amniótico. Doctora Gutiérrez, si quiere abrir su micrófono y adelante usted con su sesión. Hola, buenas noches a todos. Muy interesante el tema, la verdad es que me atrapó cuando vi esto, soy honesta, yo creo que todo el mundo hemos visto de repente como que hay muchas imágenes ecogénicas flotando en el líquido amniótico y demás, pero no le damos como que qué impacto tendrá o no, tal vez no le damos un seguimiento a cómo se resuelve ese embarazo y realmente pues es un marcador actual para hablar de proceso inflamatorio como tal, ¿no? Así es como que es la conclusión de que se asocia con un proceso inflamatorio. Y bueno, el artículo que yo busqué fue justamente eso, porque cuando empecé a ver el tema, hay controversias entre que si se da el antibiótico, que si no se da el antibiótico. Hay una revisión de Cochrane que la verdad es que no la presenté porque, bueno, son bastantes páginas en una revisión, pero sí hablan de los artículos que están a favor bueno, no es que estén a favor y en contra, sino que dan los hallazgos de o los resultados de cómo se vieron los grupos tratados y los no tratados, y es ahí donde dicen, bueno, si hay soporte científico para dar tratamiento o no. Y bueno, el artículo que vamos a revisar es justamente eso. Voy a compartir pantalla de este. Ay, este es el resumen, perdón, déjenme lo cambio. Creo que es este. Ajá. Entonces, ay, déjenme ver cómo le hago para que se vea totalmente grande. No. ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok, ahí están. Bueno, este es el artículo, es un artículo que se hizo en Chicago y es un artículo también retrospectivo en donde se vio un grupo de pacientes que presentaban este hallazgo ecográfico de slush y bueno, lo que hicieron fue hacer una corte de estos pacientes, seleccionaron un grupo de pacientes en donde vieron que tenían este hallazgo ecográfico y que tuvieran un embarazo único. Y bueno, el punto que querían ver ellos es comparar tratamientos antimicrobianos contra aquellos que no. Y lo que vieron ellos, bueno, fue que el motivo del estudio fue porque los partos prematuros pues están generando morbilidad y mortalidad neonatal y ellos hablan de que, bueno, es una de los objetivos del control prenatal actual, el saber o el detectar factores de riesgo muy tempranos para evitar este parto prematuro. Y bueno, ellos hablan justo lo que mencionaba la doctora Soto en su artículo previo, que la presencia del slush se ha asociado con citoquinas, principalmente en interleucina 8, es lo que han encontrado, pero también se ha asociado con bacterias, principalmente micobacterias, y con estreptococos. Entonces, eso es lo que los movió a hacer este estudio. Y bueno, también se sabe que la asociación o la presencia de este líquido, barro en el líquido amniótico está asociado con un cervix corto y con un parto prematuro como tal. Lo que hicieron entonces estos investigadores pues fue revisar cómo es que estaban estas pacientes y decidieron hacer una corte en donde incluyeron a pacientes que estaban que llegaron a este hospital y que se les había diagnosticado como hallazgo que habían reportado el slush, y lo que hicieron fue concentrarlas. Encontraron que estas pacientes, había varias pacientes que tenían slush, pero que tenían embarazos gemelares o que tenían alguna ruptura de membranas o que tenían alguna enfermedad importante. Entonces, estas pacientes eran como que excluidas de la corte
y decidieron quedarse con aquellas que solamente tuvieran un embarazo único, que no tuvieran ruptura de membranas, que tuvieran como tal ese hallazgo ecográfico del sludge y que estuvieran con les hicieron mediciones cervicales para ver cómo estaban. Lo que ellos encontraron fueron estos los hallazgos, el cómo se observaban, definen el sludge como la presencia de un cúmulo de residuos en la cavidad amniótica que se va como depositando o englobando en lo que es el canal intracervical, y estos fueron de los hallazgos que encontraron en este estudio. Y bueno, vieron que desde que el cervix puede estar no tan abierto como en esta imagen que estamos viendo acá, o ya cervix muy abiertos como estos que estamos observando acá, y que van a estar presentes. Y que obviamente cuando se asociaban estas dos condiciones del sludge y lo que es el cervix corto, pues esto nos estaba dando ya un riesgo muy elevado de parto prematuro. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que encontraron estos autores? Les comentaba que juntaron 180 casos en donde se habían hecho este diagnóstico. Las edades de diagnóstico fueron entre la 15 y la 25. Y bueno, descartaron 84 pacientes por estas alteraciones, ya sea que fueran embarazos múltiples, que tuvieran alguna anormalidad fetal o alguna trisomía o placenta previa. Todos esos eran motivos de descarte del estudio. Se quedaron con 97 pacientes, y de estas 97 pacientes se encontraron, también fue un estudio retrospectivo, les mencionaba. Entonces, de estos se encontraron que a 51 le dieron tratamiento y a 46 no. El hospital como tal en Chicago, donde se hizo este estudio, no tiene un protocolo como unas guías de práctica clínica que digan a las pacientes que tengan sludge, que tengan cervix corto, les vamos a dar este tratamiento como tal. Sin embargo, los médicos que que diagnosticaron y que trataban a estas pacientes se acordaron que tendrían que darles macrólidos, que eran los que más iban a funcionar para estos diagnósticos, y bueno, es lo que hicieron. Les dieron principalmente acitromicina. El esquema que usaron fue 500 miligramos de acitromicina en el primer día, y después 250 miligramos de acitromicina durante 4 días más, para hacer un total de un esquema de 5 días. Y en algunos otros casos usaron otro antibiótico. Y bueno, aquí estamos viendo cuáles fueron esos resultados. Ellos estaban viendo las variables que están acá para saber si había alguna diferencia significativa en esto. Y bueno, lo que llamó la atención en esto realmente es que entre los grupos tratados y no tratados, bueno, esta que estamos aquí, la tabla 1, son como las características con las que entraron las pacientes. Y pues en general eran grupos homogéneos para hacer el estudio. La única diferencia era que unos habían recibido antibiótico y otro no. Y aquí estábamos viendo, estos son los resultados en donde se vieron que los pacientes que tenían este diagnóstico, pues realmente un gran porcentaje terminó con un parto prematuro. Y si se dan cuenta, no fue una diferencia significativa. En el grupo tratado, 53% terminaron con su parto antes o presentaron el nacimiento antes de las 37 semanas, comparada con un 46% con los que no fueron tratados. Y hablando de las semanas 28, pues realmente que sería como que la etapa más crítica de los recién nacidos inmaduros, estamos hablando que hubo un porcentaje muy similar en los tratados y en los no tratados, 22 contra un 20%. Y algo que se vio también importante acá es que no hubo diferencia con la presencia de corioamnionitis, o sea, los que tenían el sludge positivo o presente en los estudios y les dieron tratamiento, 14% desarrolló corioamnionitis, pero del grupo que no trataron solo un 13%. Entonces, realmente son valores sin relevancia estadística o sin significancia estadística. Se hicieron estudios de las placentas, también sacaban las placentas y estudiaban tanto la cara fetal como la cara materna para ver si había un dato de corioamnionitis o endometritis, y pues realmente el grupo pues fue muy parejo también. Algo que sí tomaron en cuenta estos autores fue que obviamente
Pues el grupo tratado es este que estamos viendo en líneas entrecortadas y el grupo no tratado es el otro. Y vemos que son muy similares el patrón y sobre todo las semanas de nacimiento, ¿no? Entonces, realmente no hubo una diferencia significativamente estadística. Y bueno, aquí ya cuando estábamos viendo cuáles son los resultados neonatales, si se dan cuenta en los valores de P, pues tampoco hay diferencia una diferencia estadísticamente significativa, ya que en los fetos de menos de 2.500 pues fue exactamente igual, la sepsis neonatal prácticamente igual, la necesidad de estar en terapia intensiva. Aquí es donde hubo una disminución, una separación en el porcentaje de 34% con los tratados contra un 17.5% con los no tratados, que pareciera que es un factor de riesgo como tal, ¿no? Pero realmente no hay diferencia significativa. Y bueno, pues en la morbilidad neonatal, pues estamos hablando que estuvo exactamente igual. En las muertes neonatales, aquí nos dice que en el grupo no tratado, pues fue 0%. Aquí no hubo casos de muertes contra el 4.5%, pero no es significativo, no es como que digamos, ay, los que se trataron se murieron más o tuvieron más problemas, no. Un dato muy interesante también es que veían la hemorragia intraventricular y realmente no hubo diferencia significativa tampoco. Entonces los autores concluyen que para ellos, pues realmente sus estudios dicen que no encontraron una diferencia estadísticamente significativa en dar tratamiento, sino, y eso se contrapone con algunos estudios que reportan incluso que el 84% de estos pacientes se van a beneficiar con el uso de antibióticos. Eso, pues obviamente, decían ellos, pues que hace falta hacer más estudios, tener más estudios prospectivos, estudios controlados y demás, para poder hacer dar una conclusión realmente que tenga peso científico, ¿no? Ahorita nada más nos dicen no hay diferencia, pero como decía la doctora Soto, pues hay muchos otros factores que intervienen, no nada más está asociándose con bacterias, sino también con hongos, con virus, y pues tal vez eso sea la razón por la que no, en este grupo por lo menos no vieron que hubiese mejoría al dar tratamiento, ¿ok? Les voy a pasar también en un ratito más el resumen del artículo y eso sería todo. Bien, doctora Cruz, pues usted gracias por su resumen. Realmente está integrando aquí en su artículo todo lo que habla de la valoración cervical y el SLUSH. Como usted bien decía, son factores de riesgo para un parto pretérmino. Y a final de cuentas, el analizar la antibioticoterapia como un tratamiento válido puede repercutir en la mortalidad materna y perinatal. Para concluir la sesión del día de hoy, voy a presentar un caso clínico donde vamos a estar realmente aplicando todo lo que la doctora Soto y la doctora Cruz nos han comentado en artículos previos. Este artículo, como les mencionaba, es del doctor Roberto Romero, precisamente, y nos está hablando de la resolución de una insuficiencia cervical que se presenta en una paciente que tiene SLUSH, pero sin presencia demostrada de una infección. Bueno, vamos a presentar el resumen. Se dice que la insuficiencia cervical, que es diferente a la incompetencia, se define como una afección en la que el cuello se está dilatando en el segundo trimestre, o bien que las membranas coriamnióticas se encuentran protruyendo en ausencia de contracciones uterinas. Dicha condición es un factor de riesgo para el aborto espontáneo o para el parto prematuro y se asocia con resultados neonatales adversos. Tanto la infección intraamniótica como la inflamación demostrada por amniocentesis se han identificado en pacientes que tienen insuficiencia cervical y son factores de mal pronóstico. Sin embargo, existe un grupo de pacientes que, aunque tienen inflamación intraamniótica,
no tienen microorganismos demostrables mediante métodos de cultivo o moleculares y por lo tanto representan casos de inflamación intraamniótica estéril, por así decirlo. El slush, como ya lo han comentado las doctoras, es un material hiperecogénico que flota en el líquido amniótico cerca del cuello uterino y se identifica en la ecografía como un biomarcador de infección y/o inflamación intraamniótica. Actualmente la evidencia sugiere que la infección intraamniótica, así como la inflamación intraamniótica estéril, se pueden tratar con éxito utilizando agentes antimicrobianos. Aquí se presenta un caso en el que la administración de antibióticos en presencia de insuficiencia cervical, inflamación intraamniótica estéril y slush se asoció con la resolución de los cambios cervicales, como se demostró en el examen ecográfico y con el espéculo. Es una paciente de 39 años, gesta 2, aborto 1, ectópico, que fue referida al centro hospitalario de Detroit por una edad materna avanzada, porque tenía múltiples fibromas y se le encontró un foco ecogénico intracardíaco. O sea, realmente esta fue la causa del envío de la paciente para hacerle un estudio estructural. Al hacer el estudio abdominal, observan acortamiento del cérvix, por lo cual le realizan también un ultrasonido vaginal, confirmando dicho acortamiento, así como una tunelización y la presencia de slush. Se administra ceftriaxona, se administra también claritromicina, como decía la doctora Macrólidos, y metronidazol por 11 días. La paciente finalmente se somete a una cesárea electiva por el antecedente de miomectomía a las 36 semanas de gestación. Y este caso ilustra que la terapia con antibióticos puede ser eficaz a pesar de la presencia de varias condiciones de embarazo de alto riesgo y que es posible un resultado exitoso. Quiero presentarles a continuación las imágenes que tiene el artículo. Permítanme un segundo para que podamos ver en forma gráfica estos cambios. Bueno. Aquí tenemos la imagen inicial cuando llega la paciente con 20 semanas y 3 días de gestación. Es un ultrasonido transabdominal donde el cérvix aparece corto, por lo cual deciden realizar entonces ya el estudio transvaginal. Si vemos aquí en la imagen, se observa cómo están estos pequeños milímetros únicamente de cérvix y cómo se encuentra el slush aquí presente. Le hacen a la paciente una proteína C reactiva y la encuentran que está elevada la proteína C reactiva y finalmente, con el uso de antibióticos, empieza a disminuir, lo cual indica que el proceso inflamatorio evidentemente tiene una mejoría. Aquí tenemos lo que sería la evaluación sonográfica cervical a las 22 semanas de gestación. Encontramos que ya el slush está protruyendo completamente todo lo que es el orificio cervical externo y están llegando las membranas amnióticas hasta la vagina. Aquí también la imagen B, vemos lo mismo, que se encuentra también la presencia del slush. Posteriormente, se hace una evaluación una semana después, semana 23 con 6 días, encontrando una mejoría en cuanto al acortamiento. Se empieza a observar que ya el cérvix se está cerrando, ya mide 2 centímetros prácticamente el segmento cervical y el slush también empieza a disminuir. La placenta, al final de cuentas, es una placenta sin cambios relevantes. Las membranas se encuentran translúcidas y no se encuentra proceso infeccioso ni inflamatorio al momento del nacimiento.
Aquí tenemos otra imagen a la semana 25 de gestación, donde nuevamente se encuentra cómo se va cerrando el cuello, el slush va disminuyendo y finalmente en la semana 33 tienen ya el cervix completamente cerrado y sin presencia del slush. O sea, con todo esto entonces es lo que termina el autor por concluir la gran ventaja de haber utilizado antibiótico terapia en una paciente, donde llegó incluso a tener una dilatación completa y una protrusión total de las membranas. Los autores entienden que esta génesis, como decía la doctora Cruz, la doctora Soto, es una respuesta del líquido amniótico a la invasión microbiana, con una reacción inflamatoria posterior que esto conlleva. Parece ser, como dicen, que la presencia de este sedimento sería un marcador de infección intraamniótica crónica y subclínica localizada. Pero entonces, ¿por qué aquí no se evidencia la presencia de bacterias? Bueno, hay una teoría, la teoría del doble compartimento, en el cual se dice que el líquido amniótico en el útero gestante estaría dividido en dos porciones. Por un lado, el compartimento superior, próximo al fondo uterino, y por otra parte, el compartimento inferior, próximo al cervix, con características bioquímicas diferentes. Y esta teoría se apoya por la concentración diferente de prostaglandinas y citoquinas de muestras obtenidas en ambas localizaciones. Así quedaría explicado el por qué las amniocentesis realizadas a estas pacientes son negativas para estudio microbiológico. A su vez también, los patógenos tienen diferentes capacidades de atravesar las membranas íntegras y a su vez desarrollar, como bien decían las doctoras, biofilms, que son mecanismos de protección frente a la respuesta del sistema inmune materno y fetal. Este biofilm está ampliamente demostrado como un mecanismo de adaptación bacteriana en la colonización. Las bacterias generan esta película de polisacáridos que actúa como una matriz de consistencia viscosa que mantiene la cohesión entre estas bacterias y brinda, por lo tanto, una defensa frente al sistema inmunitario y la acción antibiótica. Es un hecho ya conocido que estos biofilms se desarrollan, por ejemplo, en el barro biliar, dando imágenes ecográficas muy parecidas a lo que encontramos en el slush amniótico, por lo que ambos materiales podrían compartir este mecanismo fisiopatológico. Con todo ello, estas imágenes ecodensas en la ecografía serían la combinación, por un lado, de la reacción inflamatoria y por otra parte, de los microorganismos. Sin embargo, no se ha observado que la presencia de sedimento se asocie a corioamnionitis clínica. Y esto podría hacernos pensar que el barro amniótico sería la expresión ecográfica de una inflamación localizada, que actuaría como una primera barrera de freno de la invasión patógena a la cavidad amniótica, manteniéndola localizada y subclínica, sin permitir su diseminación al compartimento superior de esta cavidad. Sin embargo, la actividad inflamatoria y microbiana cercana al cuello podría desencadenar mecanismos de parto, que es lo que acontece en estas pacientes, como quedó demostrado al observar mayores tasas de prematuridad cuando se evalúa su presencia. En conclusión, si detectamos un slush amniótico en una ecografía transvaginal, se podría considerar como un marcador ecográfico de riesgo de parto pretérmino, mas no así de corioamnionitis clínica. Y esto nos va a permitir realizar un control más estrecho sobre estas gestaciones, que nos lleve a la detección precoz de posibles complicaciones. Y si es posible, a establecer medidas terapéuticas que disminuyan la prematuridad y por tanto la mortalidad perinatal que esto conlleva. Bueno, pues este es el artículo y bueno, ya con las 3 revisiones que hicimos, creo que queda un panorama bastante claro del cambio
en cuanto a lo que sería actualmente el manejo en una paciente que estamos encontrando insuficiencia cervical o que estamos encontrando incluso el slush. Si gustan, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden abrir sus micrófonos. Nada más, antes quiero comentarles y recordarles que el próximo viernes, en esta ocasión no va a ser a fin de mes, va a ser el próximo viernes, tendremos la conferencia magistral presentada por el doctor Cuauhtémoc Celis, actualmente presidente de la FEMECOC, que nos va a hablar de la anticoncepción y el riesgo cardiovascular. Será el próximo viernes, 7 de la noche, cortesía de Laboratorios Exceltis. La siguiente semana enviaremos el link para que puedan entrar a inscribirse y esperamos contar con su participación en esta ponencia, la sesión académica mensual de septiembre. Bueno, entonces, si hubiera algún comentario, alguna pregunta al respecto, por favor pueden abrir sus micrófonos y hacerlo de viva voz. Estimados colegas, podrían hablar su micrófono, inclusive se podrían ver para observarnos. Veo con mucho agrado que tenemos compañeros, colegas de otras regiones, de la región 6, de otros estados de la República, ¿verdad? Tenemos al doctor Adolfo Mamani, a la doctora María Leonor Moreno, ¿verdad? Al doctor Samuel Guisa, que no pertenecen a nuestro colegio, pero nos están acompañando, ya que me permití abrir esta sesión a los presidentes de la región 6 y ellos a su vez a sus colegiados. ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Aquí no hay críticas, hay enseñanza, nada. Y muy interesante los artículos. Si alguien quisiera. Bueno, mientras algún compañero ahora sí se anima a comentar, a preguntar, pues es importante, pero el slush, en lo personal, es la primera vez que oigo este término, ¿no? Y que lo veo. Recordamos que el parto pretérmino, la primer factor de riesgo es parto pretérmino previo, ¿sí? Es el primer factor de riesgo para el parto pretérmino. Y segundas causas son las infecciones. Dentro de estas, las infecciones cervicovaginales, las infecciones de vías urinarias. Y en este caso, venimos complementando que la presencia del slush viene siendo un factor de riesgo para parto pretérmino. En las presentaciones de la doctora Soto también no lo mencionó, pero ahí también había la presencia de la fibronectina fetal, en la cual pues, estaba siendo positiva en la presencia de parto pretérmino con slush, más que el que no tenía slush, ¿verdad? No, una pregunta para ustedes que manejan sobre todo el ultrasonido. El slush se podría determinar a qué edad gestacional o son hallazgos que hacen sobre todo cuando hay cierta actividad uterina que es parto pretérmino para ver el acortamiento del cérvix. Bueno, en base a mi experiencia, desde la semana 16, yo he identificado casos que obviamente llegan con cólicos que no siguen el tratamiento habitual. Y bueno, pues hace medición de longitud cervical a partir de esta semana de la 16 en adelante, en pacientes obviamente con factores de riesgo. Y a mí me ha tocado identificar desde esas semanas la presencia de slush en pacientes que no ceden la actividad uterina y obviamente que, bueno, van porque persiste la molestia, a pesar de que, bueno, se les dan antiespasmódicos o, bueno, medicamentos para inhibir la actividad uterina. Y desde esa semana, bueno, a mí me ha tocado presenciar la presencia, bueno, ahora sí que de slush desde a partir de la semana 16. Sí, Gracias, doctora. igual en el artículo que presenté, la revisión hablan de que justo en la mitad, en el segundo trimestre es cuando lo están identificando, igual y porque son cuando más empiezan con amenazas de aborto,
o por sus antecedentes las pacientes están en revisión, o es cuando más llegan a revisión las pacientes después del segundo trimestre, cuando se está identificando, pero es ahí donde lo asociaban con ya ciertas repercusiones clínicas, ¿no? O sea, ya se veía que las pacientes que, como bien dice la doctora, que están con amenaza de parto prematuro y que no remite a tratamiento y demás, y bueno, en estas pacientes es donde lo más identificaron. También, doctora, una Gracias, pregunta, doctora o un Cruz. comentario más que nada. En cuanto a esto, bueno, a mí me parece muy interesante, ahorita que revisé el artículo, porque recuerdo con mi formación como residente, nos llegaba un prolapso y era una emergencia pasar a la paciente a tococirugía. Intentábamos a veces con una sonda de Foley revertir las membranas, algún otro procedimiento ahí realmente histórico. Pero ahorita que veo esta resolución que hace el doctor Romero y cómo habiendo una protrusión tan importante, prolapso de membranas, se llega a cerrar el cuello, aunque bien el caso de una paciente con un líquido estéril. Si hubiera presencia de coriamnoides, ¿también sería válido utilizar el manejo expectante conservador? No sé si la doctora Soto o la doctora Cruz pueda comentar algo al respecto. Solamente, bueno, en el caso de pacientes que presenten criterios de Gibbs, claro, sin evidencia de afectación, como por ejemplo taquicardia o caso de sospecha de baja reserva fetal, se puede dejar manejo conservador con amnios pues en reloj de arena, ¿no? Y obviamente con antibióticos profilácticos, ¿no? Ahí se usa un esquema de ampieritrol como si fuera una ruptura de membranas. O sea, se maneja como una ruptura de membranas y más que nada tratar de llevarlo lo más que se acerca, digamos, acerca a la viabilidad. En este caso, lo que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, es que efectivamente se ve un cervix corto, menor de 2.5 centímetros, y a la semana o a los 15 días, dependiendo de los factores de riesgo de la paciente, me ha tocado que se revierte y que incremente la longitud cervical después del tratamiento con progesterona y con acitromicina, si hay, por ejemplo, presencia de slush. Sí me ha tocado ver ese, digamos, cambio en la longitud, sí es muy evidente en pacientes que, digamos, trata con progesterona y con antibióticos, ¿no? En el caso del amnios en reloj de arena, que era como el término que se manejaba, realmente llegaban ya muy evidentes las pacientes a las clínicas y ahí se hacía como manejo expectante, como si fuera una ruptura de membranas. O sea, manejo ampieritro, dar inductores de madurez pulmonar y obviamente, bueno, pues esperar lo más cercano que se pudiera hacer la finalización. A veces lo máximo que aguantaban con marcadores inflamatorios, todo eso en base a la experiencia, son de 7 a 14 días. Después de eso empiezan a elevarse los marcadores inflamatorios y pues amerita interrupción del embarazo por riesgo de infección, ¿no? Obviamente porque desde el punto de vista pediátrico, digo, de por sí le agregamos el tema de la prematurez, pero llevar, bueno, un feto infectado todavía es mucho más riesgo, ¿no? Para el manejo, digamos, en la terapia neonatal, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos que hacernos, bueno, hacer el seguimiento, pero lo máximo que se pudiera, digamos, esperar son 14 días en promedio. Muy bien, doctora. En cuanto a eso, entonces, doctora Soto, si yo hago un estructural y encuentro un cervix corto, ¿justificaría dar acitromicina a todas las pacientes? No, no, en ese caso solamente si observamos la presencia de slush. Si vemos un cervix corto, el manejo es seguimiento ultrasonográfico cada 14 días y iniciamos terapia con progesterona, 200 miligramos diarios. Y en base, bueno, en este caso también, si el cervix es por debajo, por ejemplo, en un embarazo gemelar de 20 milímetros, si se puede hacer un cerclaje de urgencia hasta la semana 25, ¿no? Como máximo, ofrecerle pesario. O en las pacientes, por ejemplo, que son de embarazo único, menor de 15 milímetros, se les puede ofrecer pesario o cerclaje de urgencia hasta la semana 25. Pero normalmente el tratamiento con cervix corto es con progesterona. Muy bien. Doctora Cruz, usted maneja mucho lo que es la cuestión de fertilidad.
y tiene embarazos múltiples frecuentemente. En este caso, en su experiencia, ¿qué tan frecuente es que encuentre cervix cortos y slush en su práctica diaria? Su micrófono, doctora. Su micrófono. Gracias. Sí, le digo que afortunadamente no son tan frecuentes los embarazos múltiples que manejo. Sin embargo, bueno, sí hay mayor incidencia de embarazos gemelares en reproducción asistida, ¿no? Y en donde yo he visto más pacientes con slush es en pacientes que previamente tenían infecciones con micobacterias. O es común que tengamos pacientes con pérdida recurrente de la gestación y que les dices, oye, vamos a iniciar un protocolo, te vamos a hacer estudio de, yo siempre les digo, cultivos especiales para buscar micobacterias, y llegan con el estudio, pero también te llegan con la prueba positiva de embarazo, ¿no? Y te dicen, doctora, ya me hice los estudios y sí tiene clamidia positivo, ureaplasma, pero ya también estoy embarazada, y tú así de, ok. Y bueno, obviamente pues ya ahí es como que dices, bueno, ¿qué le doy de tratamiento? ¿Qué le vamos a manejar a estos pacientes? Y son pacientes que se van a asociar con amenazas de aborto, con amenazas de parto pretérmino, y en ellas es donde he estado observándolo más. Y justo es algo que llama la atención y que les comentaba al inicio, que cuando estás haciendo ecografías en el segundo trimestre y que empiezas a ver esos destellos brincando en el líquido amniótico, porque aquí ya está acumulado, el slush ya está acumulado, pero yo creo, no sé, la doctora Soto, que nos pueda comentar si se ha visto cómo se ven de repente como ya los destellos que vemos al final del embarazo, cuando ya dices, ah, mira, ya se ven ay, ahorita se me fue la palabra, pero que ya se ven los destellos en el líquido amniótico al final, dices, bueno, ya está como que maduro, digo yo, pero cuando lo ves a la mitad en el segundo trimestre es ahí donde dices, uy, ¿qué está pasando? ¿No? Casi siempre se va a asociar con procesos inflamatorios como en amenazas de parto prematuro, y es ahí donde sí estaría justificado y, bueno, al dar antibióticos, o tal vez poner en una balanza el decir, lo cultivo, hago una amniocentesis para cultivarlo, o mejor doy tratamiento de forma empírica, ¿no? Son como que las cuestiones a las que nos enfrentamos en la práctica diaria, y más, por ejemplo, cuando tenemos pacientes de pérdidas recurrentes de la gestación. Ahorita tengo el caso de una paciente 35 años, gesta 6, aborto 5, con clamidia positivo y con un embarazo de 7 semanas. Y dices, ay, qué lindo caso, ¿no? Entonces, ojalá y todo vaya avanzando adecuadamente, pero la verdad es que son de las pacientes que te retan y dices, oh, Dios, o sea, ojalá y prospere. Ahorita está en tratamiento la paciente, igual con todo, con progesterona, con otros. Afortunadamente fue el único dato que salió alterado, pero justo sigue con la infección y se embaraza, ¿no? Entonces, pues el pronóstico por antecedentes simplemente no es tan bueno, ¿no? Pero bueno, no sé, doctora Soto, si le ha pasado ver estos destellos en el líquido amniótico en el en el segundo trimestre. Sí, sí me ha tocado ver, pero realmente cuando se depositan así cerca del orificio cervical interno es cuando los consideramos como si fueran, o sea, slush. Realmente digo, a veces sí se ven un poquito más notorio como hacia el fondo, pero realmente hasta que no se depositan o que estén cerca, porque a veces luego también cuando el bebé, digamos, mueve la piernita, los mueve, pero luego suelen otra vez a depositar cerca del orificio cervical interno. Entonces, así es como ya los consideramos propiamente como slush. Y contrario a lo que comentan en los artículos, usted lo que decía ahorita, pues lo que a mí me ha tocado ver es mucha incidencia de micoplasma y ureaplasma. Realmente los veces que me ha tocado ver con cervix corto o con múltiples, bueno, que tienen el índice de parto pretérmino, ¿no? De que empiezan con contracciones regulares cada 6 horas y así. Me ha tocado, cuando yo las he cultivado a las pacientes, sí una alta incidencia de micoplasma y ureaplasma, que son cultivos que casi no pedimos mucho de rutina. Y por el tema también de los costos y así, pero a mí sí me han salido muchos positivos Claro. en ese grupo de pacientes. Sí, de hecho yo creo que es una práctica que debemos retomar, porque sí, yo por lo menos dentro del protocolo de las pacientes con pérdida recurrente de la gestación, siempre lo solicito, y tengo bueno, hay una alta incidencia de micobacterias, y a veces son resistentes a tratamiento, y ya les diste un tratamiento en pareja y nada, y llevas esquemas largos y nada, y dices, bueno, ya, ¿no? Entonces, de forma indirecta le dices, oye, todos los implicados en esta relación deben de tomar tratamiento, ¿no? Porque persiste y persiste la infección y no la quitas, y dices, bueno,
yo les digo a las pacientes que no leyeron el libro, que con esto se iba a tratar y ustedes siguen siendo positivos. Entonces, sí hay que invitarlos a que todos los que estén implicados se tomen el tratamiento. Claro. Y normalmente, bueno, lo que yo he visto, la presencia, lo he visto mucho en pacientes de la semana 16, o sea, el slush, hasta la semana 30, 31, es como la edad que he visto más los depósitos. Ya después de la 32, casi siempre, bueno, las cavitas están como más encajaditas y ya es muy difícil verlo como tal. Pero normalmente en esas semanas de gestación, y de hecho que son como están los artículos de la 20 a la 29, pero yo en pacientes de 16, 17, 18 semanas, yo he visto presencia de slush, ¿no? Sí, y también algo que es importante comentar es que hay pacientes que se les va a resolver el slush, o sea que lo veías y de repente ya llega a la semana 30 y ya no está presente, ¿no? Obviamente tiene que ver con todos estos cambios, con los manejos que hayamos hecho, pero hay pacientes, yo creo que un porcentaje que sea como un 40% más o menos que tuvo slush, más o menos va a tener una resolución espontánea, por decirlo de alguna forma, de este hallazgo ecográfico, ¿no? Entonces es importante darles el seguimiento. Claro. Y porque también digo, también lo que dicen los artículos, ¿no? Muchos casos de slush, o sea, no se deben a microorganismos, o sea, creo que eso también es una aportación, pero claro, si lo encontramos y obviamente lo vemos, yo considero que sí hay que dar manejo antibiótico. Porque obviamente sí nos incrementan el riesgo de disminución de longitud cervical, aunque sabemos que slush no, digo, no es sinónimo de infección, sino que habla de un proceso inflamatorio, ¿no? Y que puede ser por otras causas, ¿no? A lo mejor viral, lo que comentamos, que a veces los recursos que tenemos no son suficientes como para poder identificar la etiología exacta, eso es cierto, pero sí, si una vez uno lo encuentra en una paciente, y más que tenga, pues obviamente la clínica, ¿no? De contracciones, cervix corto o algún antecedente, algún factor de riesgo, no sé, tabaquismo, yo considero que si vemos slush, sí dar tratamiento antibiótico. Muy bien, doctora, Sí, pues muy interesante la plática, realmente los temas. Y una cosa importante sería que todo esto que está comentando aquí realmente se aplicara como un protocolo a nivel hospitalario, institucional, ¿no? Porque es el medio particular que lo estamos manejando. Ustedes lo están haciendo en sus consultorios, pero desconozco hasta qué punto los hospitales del sector salud realmente están haciendo los protocolos de evaluar un estudio transvaginal para ver slush, de ver cervix corto, de estos manejos e implementar un protocolo como tal en todas las pacientes, que será la idea de que estas pláticas realmente trasciendan y lleguen a impactar en la comunidad de las pacientes para su beneficio. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario de los compañeros, pueden de viva voz abrir su micrófono y con todo gusto. De todos modos, estas resúmenes, si fuera posible, doctoras, mandarlo al chat del colegiados. Ahorita lo mandaron aquí al chat de Zoom, pero mejor al chat de colegiados. Ok. Enviar los resúmenes y si pueden también la liga original del artículo para quien quiera verlo completo, ¿no? A final de cuentas. Y tengan ahí la referencia. Recuerden, estas pláticas quedan grabadas en la página de YouTube de nuestro colegio. Pueden revisarla cuantas veces ustedes quieran y ahí tenemos las pláticas guardadas. ¿Algún comentario, alguna pregunta final que tengan por ahí los compañeros? En lo personal, doctor Marín, su artículo me parece un artículo de ciencia ficción, ¿verdad? Porque una paciente con protuidas sus membranas a las 20 semanas y llegar hasta las 36 semanas, bueno, estamos en Estados Unidos, ¿no? En Detroit, entonces son otros manejos diferentes, a pesar de que aquí tenemos personal muy altamente capacitado como nuestras ponentes el día de hoy, ¿verdad? Con sus artículos. Pero creo que ya tienen más tecnología, ¿verdad? Más laboratorio, más en un momento dado que pueden apoyar estos diagnósticos y llegar a las 36 semanas. Yo me acuerdo de residente que llegaba una protrusión de membranas y decía uno, rompe las membranas y vamos para afuera, ¿no? Ya sea un aborto del segundo trimestre o un producto inmaduro de 24, 25 semanas porque no eran productos viables. Actualmente la medicina ha cambiado, la tecnología, y como ven, llegamos a término de los embarazos, ¿verdad? En un momento dado hasta 36 semanas y con productos vivos, ¿no? No sé si alguno de los compañeros quisiera o que no debe de haber
pues, inquietud de no comentarlos y a lo mejor en su práctica, tanto privada como institucional, pudieron haber encontrado este tipo de patologías, porque definitivamente a nivel institucional tenemos muy buenos compañeros maternos fetales que realmente son los que se encargan de este tipo de patologías, ¿no? De estos embarazos de alto riesgo. No sé si alguien más o damos por terminada la sesión que afortunadamente estamos bien y que tenemos invitados de otras regiones. De la región 6, de otros colegios de la región 6. Doctor Marín. Sí, doctor Rueda, pues si no hay más preguntas, creo que quedamos ahí con el tema y quedan los artículos en el chat para que lo puedan revisar o en el canal de YouTube para que lo puedan ver nuevamente la revisión. Y si no hay más, doctor Rueda, pues nos despedimos y nos vemos en la siguiente semana, como decíamos, en 8 días con el doctor Cuauhtémoc Celis para ver anticoncepción y riesgo cardiovascular. 7 de la noche será el próximo viernes de sesión. Muchas Buenas noches. gracias. Buenas noches. Gracias, doctoras. Que estén Buenas noches, bien. muchas gracias. Hasta Buenas luego noches. todos los colegas. Buenas noches.